En la Tremenda Corte 3 el concepto del lotericidio alcanza una dimensión que va más allá del mero juego semántico y se convierte en una lente desde la cual observar no solo el universo narrativo de la película, sino también una forma de entender la convivencia social basada en la postergación constante de la responsabilidad. Y desde el primer momento el film deja claro que no estamos ante una simple reiteración de fórmulas conocidas, sino ante una depuración consciente de su propio lenguaje cómico, un lenguaje que utiliza el tribunal no como espacio de justicia, sino como aula improvisada donde el absurdo se enseña por repetición y ejemplo. Cada escena funciona como una lección involuntaria sobre cómo sobrevivir en un sistema que no castiga la incoherencia, sino que la recompensa siempre que esté bien articulada. Y en ese sentido el humor actúa como una sentencia suspendida, nunca definitiva, siempre aplazada, exactamente igual que las decisiones que deberían cerrar los conflictos planteados. El lotericidio no se presenta como un crimen tradicional, sino como una actitud colectiva, una renuncia gradual a la idea de causalidad, y la película explota esa renuncia mostrando personajes que no creen realmente lo que dicen, pero confían en que decirlo con convicción será suficiente para inclinar la balanza a su favor. Una lógica que convierte el discurso en moneda de cambio y vacía de contenido cualquier noción de verdad. Tres Patines, figura central y catalizador del caos. Ya no necesita desafiar abiertamente al sistema porque ha aprendido a leer sus ritmos, a anticipar sus silencios, a ocupar los huecos que deja una autoridad más preocupada por mantener la forma que por sostener el fondo, y esa evolución del personaje resulta fundamental para entender el tono de esta tercera entrega, donde la astucia no es un acto rebelde, sino una competencia básica para la supervivencia cotidiana. Una de las escenas más reveladoras ocurre cuando una contradicción evidente no solo no detiene el proceso judicial, sino que lo impulsa, generando nuevas capas de diálogo que se superponen sin anularse, y ahí la película demuestra su comprensión profunda del mecanismo burocrático, ese que permite que versiones incompatibles coexistan sin conflicto real siempre que respeten el turno de palabra. El juez, lejos de imponer orden, se convierte en guardián del ritual, y su autoridad se mide no por la claridad de sus decisiones, sino por su capacidad para evitar que el flujo del absurdo se interrumpa, una representación que resulta tan cómica como inquietante porque refleja una verdad incómoda sobre muchos sistemas institucionales donde el procedimiento importa más que el resultado. El fiscal, en contraste, encarna la persistencia de una fe casi quijotesca en la lógica. Una fe que se desgasta escena tras escena al chocar con un entorno diseñado para neutralizar cualquier intento de coherencia, y cada uno de sus esfuerzos fallidos refuerza la idea de que el sistema no está roto, sino perfectamente calibrado para resistir el cambio. Desde una perspectiva comparativa, la Tremenda Corte 3 se distingue por su ritmo más contenido, por una confianza plena en la inteligencia del espectador y por una economía del gag que evita la exageración gratuita, apostando en cambio por la acumulación de pequeñas inconsistencias que, juntas, construyen una sensación de vértigo suave, casi confortable, como la que produce aceptar una regla injusta porque cuestionarla implicaría un esfuerzo mayor. El lotericidio se manifiesta también en la relación entre los personajes secundarios, cuyas intervenciones parecen diseñadas para diluir cualquier foco de atención, para dispersar la culpa hasta que deja de ser identificable. Una estrategia narrativa que refleja dinámicas sociales reales donde la responsabilidad se fragmenta hasta volverse invisible. En lo personal, resulta inevitable reconocer en esta película una especie de espejo deformante de experiencias cotidianas, reuniones interminables, trámites sin resolución, discusiones que giran sobre sí mismas, y esa identificación es precisamente lo que otorga al film su fuerza duradera, porque la risa no surge de la sorpresa, sino del reconocimiento, de la certeza de haber estado allí, de haber participado en rituales similares aunque con otros nombres y otros escenarios. El humor de la Tremenda Corte 3 no busca redimir ni castigar, sino entrenar al espectador en una forma de lectura crítica que se activa casi sin darse cuenta, y cuando uno advierte que ha reído ante situaciones que, fuera de la pantalla, resultarían desesperantes, la película ya ha cumplido su función pedagógica, demostrando que el absurdo no es una anomalía, sino una herramienta de adaptación. El cierre, que devuelve todo a un punto cercano al inicio, no debe interpretarse como falta de conclusión, sino como afirmación de su tesis central, que el sistema se sostiene precisamente porque nada se cierra del todo, porque cada final es solo una pausa antes de la próxima reiteración, y en esa circularidad reside tanto la comodidad como el peligro. Así, lotericidio se consolida como una metáfora potente de una cultura que ha aprendido a delegar sus decisiones en la suerte, en la norma o en la inercia, y la Tremenda Corte 3, con su aparente ligereza, ofrece una de las radiografías más lúcidas de ese fenómeno, recordándonos que reír no siempre es escapar, a veces es simplemente otra forma de aceptar las reglas del juego mientras fingimos que no estamos jugando.